Muchos emprendedores tienen un miedo muy común y es el miedo a no conseguir clientes. Muchas veces se lanzan al mercado y prueban de todo, pero no consiguen los clientes que quieren. ¿Sabes cuál es su principal error? Se lanzan a intentar vender sin un plan que los sostenga. Y si algunos lo tienen, no aplican las estrategias adecuadas. Digamos que tienen la mochila que contiene el paracaídas, pero no saben cómo hacerlo funcionar. Y en las ventas sucede igual, y por eso muchos vendedores o dueños de negocio se desesperan y terminan abandonando, cuando todo se trata de seguir unos pasos muy concretos. Si tú eres esa persona que quiere asegurar su futuro cerrando ventas para ti o para otros, ganar más comisiones y evolucionar en tu carrera como vendedor, conseguir tu sueño de vivir de tu propio negocio, si quieres conseguir clientes que quieran comprarte sin presión, sin mostrar necesidad y sin que parezca que estás vendiendo. Quédate en este video y te enseñaré 10 tips fáciles de aplicar para vender más y más rápido de lo que alguna vez imaginaste. Comencemos. Tip número 1. Busca un nicho específico. Tener un nicho te permite conocer perfectamente cómo piensa tu cliente, cómo actúa, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos. Cuando entiendes esta parte puedes entender a dónde tienes que colocar el producto o servicio que estás tratando de ofrecer. Para vender más, entiende perfectamente el nicho en el que estás. Tip número 2. Conoce a tu público perfectamente. Recuerda que todo producto o servicio vende una solución. Entonces lo que tú tienes que hacer es encontrar cuáles son sus necesidades y conocerla. Entonces, ¿cómo puedes conocerlo? Muy sencillo, platica con tus clientes. Eso te permitirá entender el comportamiento de tus clientes y a partir del comportamiento tú puedes generar una estrategia de comercialización hacia ese producto que solucionará sus necesidades. Tip número 3. Establece metas. Un gran vendedor tiene claras sus metas, tiene claro su esquema de comisión, tiene claro sus objetivos del día. Al vender tienes que tener claridad. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de conversión, qué significa que de cada 10 clientes que visitan, cuántos convierten. Tip número 4. Agrega valor. Como marca personal o comercial, tienes que agregar valor. Entregar valor es enseñar, educar, es ser prolijos, es ser profesionales. Hay muchas maneras de entregar valor. Ahora está en ti descubrir de qué manera hacerlo. Tip número 5. Desarrolla un branding potente. ¿Qué es el branding? El branding es el posicionamiento de la marca. Posiciónate, muéstrate, utiliza los medios digitales para llegar al mercado. Tener una marca fuerte significa que tienes mejor relación con tus clientes, con tus proveedores, con tus colaboradores, con tus socios. Ser una marca reconocida definitivamente te empodera y te coloca en un nicho totalmente diferente. Tenemos que tener un branding exponencial para nuestro modelo de negocio, independientemente que sea una marca personal o que sea una marca comercial. Tip número 6. Usa los ojos y el cuerpo para comunicar. Lo primero que hace el cerebro es detectar los ojos del otro y luego seguir su mirada. Si yo me pongo delante de un grupo de personas y empiezo a mirar el cielo, ten por seguro que todos los demás van a observar hacia arriba también. Los ojos son esenciales. Ve directamente a los ojos del cliente mientras le hablas y luego dirige tu mirada al producto que quieres mostrarle y la persona también empezará a mirar en la misma dirección que tú. Por ejemplo, si tú le dices, mira esta pantalla, pero estás con la vista en cualquier otro lado, el discurso no va a funcionar. En cambio, si diriges la mirada a la pantalla mientras le explicas que es resistente, potente y tiene más colores, el cliente se quedará pegado observando todas esas características. Tus ojos establecen la conexión contigo y con el producto. El cuerpo es un instrumento fundamental en la comunicación. Está demostrado científicamente que en un proceso de comunicación, el 55% es lenguaje corporal, 28% la entonación con la que hablas y solo el 17% el discurso verbal. Si estás atendiendo a tus clientes con los brazos cruzados y le dices, por ejemplo, señora, ¿qué le pasó a su carro?
Con el cuerpo le estás comunicando que no tienes ni el más mínimo interés en lo que va a responder. Entonces el cerebro del posible comprador lo sabe y se cierra a la venta. Usa el mismo lenguaje verbal y no verbal de tu interlocutor para que se sienta más cercano, conectado contigo y tu mensaje. Después de todo, somos parte de la misma especie. Recuerda activar las neuronas espejo, que te conectan fuertemente con el otro. Apoya las opiniones de tu cliente, comparte su forma de pensar y él se abrirá a imitarte cuando le expongas tus propios argumentos. Tip número 7. Actívale las emociones. El ser humano tiene 5 sentidos, todos ellos ávidos de estimulación efectiva. Lo mejor que te puede pasar es que tu cliente sea pura emoción en el proceso de compra. Te va a desgastar menos y tu discurso será mucho más efectivo. Se comprobó que una buena melodía en una tienda de ropa puede aumentar las ventas hasta en un 18%. Por ejemplo, si todo el mundo está vendiendo con ruido y estridencia, pon música clásica y tranquila dentro de tu tienda y vas a vender más. Los olores son mágicos. Si alguna vez has entrado a Starbucks, te habrás dado cuenta que aman el olor a café. Y fíjate también que hay unos cartelitos que prohíben fumar, para no perder el aroma. Debes tratar de tener siempre presente que la mente usa los 5 sentidos para tomar cualquier decisión. Es por eso que hay que tener una estrategia para el tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato. Tip número 8. Maneja el discurso de ventas diferenciado para ambos géneros. Esto es un error muy típico en el mundo de las ventas. Tienen un solo discurso unisex porque creen que sirve igual para mujeres que para hombres. La realidad es que lo que le tienes que decir a cada uno para venderle es completamente distinto. Y no importa qué le vas a ofrecer, las mujeres son sumamente sofisticadas y hacen modelos de comparación impresionantes cuando compran las cosas. Uno como vendedor tiene que ser capaz de entender eso y proporcionarles la información suficiente para que ellas puedan desenmarañar todo el lío que tienen antes de adquirir algo. Por ejemplo, por lo general, las mujeres no compran carros, tienen armarios con llantas. Los autos de los hombres normalmente están limpios y ordenados, mientras que las mujeres tienen una botella tirada, un zapato de deporte, un juguete de bebé, un cuaderno que nunca usan y un suéter por si hace frío. Otro dato importante a recordar, sé concreto con los hombres y extenso con las mujeres. Si tú eres un hombre y le vendes a una mujer, habla 3 veces más. Y si tú eres una mujer y le vendes a un hombre, habla 3 veces menos. Tip número 9. Sé visual, hazlo visualizar. El ser humano es visual, se enamora por las imágenes. Si tienes algo muy complicado de explicar, donde necesitas 1 hora de discurso para que te entiendan y sabes que pocos te la van a dar, haz una infografía. El cerebro ama los gráficos, adora lo visual. Si no dispones de un infográfico, tienes que usar un discurso que permita a la persona visualizar lo que quieres explicarle. Ya sea de manera real o a través de una infografía, lo importante es que interactúes, que te involucres y de paso al cliente, para que él comprenda perfectamente las ventajas y el uso de cualquier cosa aparentemente compleja. Tip número 10. Pídele que toque, sienta e interactúe. Es fascinante hacer que la gente interactúe con los productos y ver cómo van enamorándose de ellos. ¿Cuántas tiendas hay todavía en Latinoamérica que tienen los productos detrás de un cristal? No los puedes tocar ni oler. La gente tiene que manipular el carro, la bicicleta, el bolso o lo que sea que quiera comprar. Por ejemplo, decirle, señorita, toque este zapato, mire lo que es el cuero de verdad. Ya pocas empresas hacen zapatos de cuero. Pruébelos, siéntalos. Muy bien, ahora que conoces todos estos tips, es momento de poner en práctica. Y sí, el conocimiento es importante, pero ¿sabes qué es lo realmente importante para tener éxito hagas lo que hagas? Poner en práctica ese conocimiento hasta que se convierte en una habilidad. ¿Y cuál es una de las mejores habilidades para generar resultados en cualquier empresa o sector? Exactamente, saber vender.
Ahora quiero invitarte a nuestro canal exclusivo de Telegram, una comunidad donde encontrarás información y herramientas para hacer crecer tu negocio. Y si aún no te has decidido en qué emprender, encontrarás algunas opciones por dónde empezar. En la descripción de este video te vamos a dejar el link para que puedas unirte a esta comunidad exclusiva si aún no lo has hecho. Y si te ha gustado el video, déjanos un like y suscríbete y déjanos saber en los comentarios si te gustaría una parte 2 con más tips para acelerar tus ventas. Nos vemos pronto.